Bienvenidos a Amigurumis Castillo, el lugar donde cada puntada se convierte en ternura y cada hilo cuenta una historia. En el video de hoy te traigo un proyecto súper adorable y perfecto para regalar, porque vamos a tejer un llavero de gatitos en pareja. Dos pequeños michis llenos de amor, ideales para compartir, regalar o llevar siempre contigo, con sus caritas tiernas y detalles encantadores. Estos gatitos tejidos a crochet son perfectos para sorprender a alguien especial o tener un detalle hecho con el corazón. Así que prepara tu gancho, tus hilos favoritos y mucho cariño, porque hoy vamos a tejer amor puntada a puntada. Y recuerda, si te gustan los amigurumis pequeños, rápidos y llenos de ternura, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún tutorial. Y bueno, vamos a iniciar realizando este primer tutorial que sería de este año 2026. Bueno, espero que hayan tenido unas felices fiestas, que la hayan pasado junto a sus familiares, ¿no? Que eso es lo más importante. Bueno, yo les traigo estos llaveritos, ¿no? Que son para colgarlos así en mochilas, en bolsos, en carteras. O también las pueden poner para sus llaves, ¿no? Estos gatitos que yo he realizado, bueno, son en parejitas, ¿sí? ¿No? Puede ser una muy buena opción para este febrero que ya se avecina el Día del Amor y la Amistad. Bueno, vamos a estar realizando diferentes tipos de animalitos, pero con esta temática, ¿no? Vamos a ir cambiando, por ejemplo, los detalles que sería de aquí arriba. Por ejemplo, estos son gatitos, una gatita, y este es un gatito. Y pues estaremos haciendo otros animalitos cambiándoles aquí la parte de arriba, ¿no? Bueno, esta figura mide aproximadamente, déjenme, voy a coger un metro para indicarles más o menos cuánto les mide, ¿ya? Miren, de las orejitas hasta su cuerpito son 9 centímetros. De ahí ya vienen las patitas que son como unos 5 centímetros, ¿no? Realmente las patitas como quedan así no se las cuenta tanto como porte, ¿no? Encima es el cuerpito que serían unos 9 centímetros, ¿no? Pues ustedes si desean hacerlo más pequeño pues utilizan el mismo patrón. Simplemente pueden hacer con un estambre mucho más delgado. O también pueden hacer con un número de crochet inferior al que vamos a utilizar, ¿no? Bueno, también me están preguntando siempre las marcas, ¿no? Les he dicho en algunos videos también que, bueno, yo realmente me acomodo a las marcas que tengo disponibles. No soy casada en realidad con una marca en específico porque ustedes saben que a veces en las mismas marcas no hay todos los tonos que uno necesita. Pero bueno, yo he tratado de utilizar algunas como la marca Jin, la marca Amigurumi, la marca Nako, esas marcas, ¿no? Alice también, pues algunas son 100% algodón y otras son el 60% algodón con el 40% acrílico, que realmente es una combinación muy buena porque queda un acabado muy bonito, muy prolijo. Pues aquí yo en la parte donde yo vivo no suelo encontrar el algodón 100% que sea mercerizado, ¿no? Pero bueno, nos estamos acomodando y lo importante es que quede bien prolijo tu tejido y quede unos buenos acabados. Bueno, vamos a iniciar realizando estas figuras que realmente es muy sencillo el patrón, ¿no? Como podrán ver, para que ustedes lo puedan hacer rápido y pueden hacer varios para que puedan vender. Y bueno, los colores pues son los que ustedes elijan, los que ustedes deseen elegir, ¿no? En combinación. Bueno, estos patrones tanto de la gatita como del gatito son el mismo patrón. Lo único que cambia, como pueden ver aquí, el detalle sería de aquí de la gatita que le hacemos unas pestañitas arriba y el gatito no tiene. Nada más. De todo lo demás es igual. Bueno, yo estoy aquí utilizando colores combinados. Ustedes pueden hacer incluso un solo color como ustedes deseen. Miren, y les queda muy bien. Necesitamos también aquí la argollita para sus llaveritos, como ustedes deseen. Relleno, aguja lanera, silicona caliente. Y este par de ojitos, miren. Yo me encontré estos ojitos que son de silicona de fantasía. Déjenme ver si aquí tengo unos sueltitos, si tengo. Para poderles indicar mejor los que yo, miren, estoy utilizando. Miren, son estos ojitos de aquí. Vienen con adhesivo acá atrás como que se pega
pero yo siempre le pongo silicona porque realmente no es que se queda bien pegado, ¿no? Miren, estos ojitos pues miden, veamos cuánto miden ya, porque siempre me suelen preguntar que cuánto mide y todo eso. Miren, es realmente como que casi 1 centímetro, un poquito más de 1 centímetro, ¿no? Entonces ustedes ahí pueden también mirar los ojitos que le deseen poner. Yo le puse este tipo de ojitos, ¿no? Los que ustedes puedan encontrar realmente, ya. ¿Qué más necesitamos aquí? Ya les he dicho, creo, todo lo que vamos a utilizar, la aguja lanera y los demás materiales que ya les mencioné. Bueno, yo voy a replicar el patrón, pues obviamente como tengo algunos pedidos voy a hacerle de otro color. Ustedes escogen el color que deseen hacer. Yo en esta ocasión voy a hacer el gatito, pero miren, voy a utilizar este estambre de aquí para hacer lo que sería la cabecita y los piecitos, ¿no? La bufanda le voy a hacer de este color, lo que es la bufanda y esta base de acá. Y también, ya, eso sería, ¿no? El color de las orejitas, si ven que tiene un color aquí café, pues le voy a utilizar ese mismo café tanto para las orejitas como para la parte de las patitas, ¿ya? Y lo que sería, pues para su ropita, voy a utilizar estos dos tipos de verde. Voy a combinarle estos dos tipos de verde. Bueno. Entonces, bueno, yo creo que ya está todo, creo que no me olvido de nada. Bueno, si algo nos olvidamos en el camino les voy contando. Bueno, vamos a iniciar. Listo, me olvidaba, el número de crochet que vamos a utilizar para todo el proyecto es 1.75 milímetros. Y bueno, vamos a iniciar con las orejitas. Vamos a hacer 2 orejitas de estas. Miren, yo ya hice la primera, ya les voy a replicar. La primera que hagan le cortan la hebra. La segunda que van a hacer no le cortan, ¿ya? Entonces voy a replicarles aquí. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1 y 6. Vamos a cerrar este anillo mágico así de esta manera. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a realizar un aumento de puntos bajos. Vamos a hacer un aumento así de esta manera. Listo, ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, así estamos haciendo punto sobre punto, 4 y 5. Aquí terminaríamos la primera vuelta. Recuerden que son 6 puntitos y hicimos un aumento y 5 puntos bajos. Ahora vamos a iniciar la nueva vuelta y vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Y ahora vamos a tejer nuevamente 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y en el último puntito vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Miren, cuando se inicia así siempre es como que se queda al revés el tejido. Luego yo con unas pinzas le suelo voltear, ¿no? Entonces así miren y lo volteo al lado derecho para que ya me quede el tejido al derecho. Miren. Entonces aquí jalamos esta colita y pues esta colita que está aquí, que es del anillo mágico que iniciamos, la vamos a meter acá adentro, que nos sirva como relleno, ¿no? Lo vamos a meter, miren, acá adentro para que no nos estorbe. Listo. Ya. Entonces ustedes tienen que hacer 2 de estas. Como yo les dije, la primera, pues ustedes no le cortan la hebra, que sería así. Y la segunda ya no, porque de aquí vamos a empezar a unir, ¿no? Entonces, lo siguiente que vamos a realizar, recuerden que aquí tendríamos ya 9 puntos, ¿no? 9 puntos. Ya, ahora sí vamos a hacer 4 puntos bajos. Vamos a hacer el primer punto y ahora sí vamos a empezar a utilizar el separador de vueltas. Y en el primer punto que hago, voy a poner el separador y voy a hacer 4 puntos. Ya hice el primero. Vamos al segundo, 2, vamos al tercero, 3 y vamos al cuarto,
4 puntos, ¿ya? Ahora vamos a levantar 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas. Miren, ahora sí vamos a tomar la siguiente orejita y vamos a tejer todos estos 9 puntos. Nos pinchamos en cualquier parte de los 9 puntos y vamos a empezar a tejer estos 9 puntos de la orejita. 1, 2, 3, 4, vamos 5, esta hebrita, 5, y aprovechamos para ir perdiendo esta hebrita. Vamos 5, ¿no? Vamos 6, vamos 7, 8 y 9. 9 puntitos, miren, de esta segunda orejita, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a tejer un punto en cada punto en estas 3 cadenas que hicimos. Miren, si yo le giro el tejido así, miren, se ve clarito las cadenitas. Entonces yo voy a ir cogiendo cadena por cadena y haciendo un punto. Miren, aquí hago 1, 2 y 3, ¿ya? Ahora me topo de nuevo con el tejido, ¿no? Me faltan tejer los puntos de la primera oreja. Recuerden que solo tejimos 4 puntos y como son 9 nos faltaría tejer 5. Entonces yo me voy a ir acá, miren, para tejer estos puntos de aquí. Entonces voy a tejer 5 puntos y vamos. Y estoy aprovechando, miren, para ir perdiendo esta hebra que estaba de la otra orejita. Y hacemos 1 y 5, miren. Y aquí, miren, hemos tejido así. Esta colita que ya la hemos desaparecido, vamos a jalar y la vamos a cortar porque la verdad es que ya está perdida, ¿no? Miren, así hemos unido esta primera parte, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a continuar con la siguiente vuelta. Y la siguiente vuelta vamos a iniciar realizando un aumento. Voy a hacer un aumento de puntos bajos, miren, así de esta manera, un aumento. Voy a colocar el separador en el primer punto del aumento que hice y luego voy a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, miren, y 3, ¿no? Y luego yo me topo con el lado contrario de las 3 cadenitas que hice, entonces aquí también voy a tejer 3 puntos, ¿no? Entonces 1, vamos 2 y 3. Ahora vamos a tejer 4 puntos bajos, ¿no? Sin saltarnos ningún puntito. Vamos 1, 2, 3 y 4 puntitos. Ahora voy a hacer un aumento de puntos bajos. Miren, así, un aumento de puntos bajos. Ahora me voy a ir tejiendo estos puntos que me faltan tejer hasta llegar al marcador. En total me deben salir 12 puntos. Hasta ahí tendríamos 26 puntos, ¿no? 26 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es un aumento. Vamos a hacer un aumento. Ponemos el separador en el primer punto del aumento que hicimos. Ahora me voy a ir tejiendo 12 puntos bajos, un aumento y finalmente 12 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de tejer esa vuelta y hasta ahí sí tenemos ya 28 puntos. Ahora vamos a tejer una vuelta de altura, o sea, vamos a tejer un punto en cada punto, estos 28 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora vamos a realizar la siguiente vuelta y vamos a iniciar realizando un aumento de puntos bajos. Ponemos el separador y vamos a hacer, ya hicimos un aumento, ahora vamos a hacer 13 puntos. Aquí hacemos un aumento y luego 13 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura, o sea, vamos a tejer un punto sobre punto y vamos a irnos tejiendo una vuelta de 30 puntos.
Listo, miren, ya terminé de tejer estos 30 puntitos. Ahora lo que voy a hacer es, voy a tejer los puntos que sean necesarios. Miren, así aplasto el tejido hasta llegar, terminar aquí, en este extremo, ¿ya? Como yo siempre les digo, pues no tenemos la misma tensión al tejer. Entonces puede ser que a ustedes les haga falta puntos o como puede ser que no. Bueno, hecho esto, miren, ya hice un puntito más para que me quede ahí. Aquí voy a hacer otro punto, pero no lo termino de hacer. Voy a cortar aquí esta hebra. Ahora sí voy a hacer este detalle, miren, de aquí, de la bufanda, porque ya hemos terminado de hacer todo esto. Entonces vamos a hacer este detalle de la bufanda aquí. Utilicen el color que van a utilizar para su bufandita, ¿ya? Entonces yo voy a utilizar este tono de acá, ¿no? Y voy a hacer lo siguiente. Entonces vamos a unir. Miren, este último punto no lo terminamos de hacer y lo terminamos de hacer con el nuevo color. Estas colitas que nos sobran, vamos a amarrarlas. Vamos a hacerles unos 2 nuditos fuertes. Listo, ya. Ahora sí, y estas colitas, pues para que no nos estorben, las vamos a meter acá adentro. Y ahí sí ya no hay más inconvenientes, ¿ya? Ahora sí. Vamos a realizar esta puntada, no sé, es como un punto bajo doble, podríamos decirlo, ¿no? Lo hice en un tutorial de la barbita cuando hicimos los gnomos. Es la misma puntada realmente. Entonces vamos a hacer esto. Primero antes de hacer esa puntada, vamos aquí a realizar 30 puntos deslizados, ¿ya? Estos 30 puntos deslizados que yo voy a tejer, los voy a tejer súper flojito, miren, no voy a apretar el punto para que luego la siguiente puntada que me toque hacer sea mucho más fácil. Miren, flojito, ¿no? Flojito los puntos. Y nos vamos tejiendo 30 puntos deslizados. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer estos 30 puntos deslizados, ¿no? Ahora sí vamos a hacer el punto bajo doble, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tejer esta vuelta tomando solo las cadenas de atrás, miren, o sea, esta de aquí. Así, solo la cadena de atrás, miren, no estoy cogiendo el punto completo, sino solo la cadenita de atrás. Y voy a hacer como que fuera a hacer un punto bajo. Y aquí voy a tomar lazada, me ingreso ahí mismo, saco de nuevo y miren, me quedan 1, 2, 3 y 4. Cojo lazada y tejo esos 4 puntitos, miren, 4 cositas, ¿no? Orejitas. Y aquí voy a iniciar a poner ya el marcador. Entonces lo que voy a hacer es esta puntada. La voy a hacer aquí en esta vuelta. Y voy a hacer un punto sobre punto en cada uno de los puntos, ¿no? Voy a repetir esta puntada. Miren, solo tomando la hebra de atrás, ¿no? Tomo la hebra de atrás, miren, sin coger lazada. Miren, estoy así, no cojo lazada. Miren, cojo así, cojo lazada, me ingreso ahí mismo, vuelvo a coger lazada, me quedan 1, 2, 3 y 4, cojo lazada y tejo. Entonces voy a hacer de estos un punto sobre punto en cada uno de los puntos. Es para que, miren, esta puntada es como que da volumen. Entonces voy a ir tejiendo así punto sobre punto, puntos bajos dobles. Listo, miren, ya terminé de hacer toda esta puntada en esta vuelta. Ahora sí vamos con la siguiente vuelta y vamos a hacer la misma puntada, pero ahora sí cogiendo el punto completo y vamos a iniciar realizando un aumento, ¿no? Ahorita ya hice un punto, voy a hacer otro punto en ese mismo punto para que se me forme, miren, el aumento, ¿no? Ya hice un aumento. Ahora me voy a ir tejiendo 14 puntos, luego hago un aumento y luego hago 14 puntos. Con esta misma puntada cogiendo el punto, miren, completo, ¿no? Cogiendo el punto completo y me voy tejiendo así. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Miren, cuando ustedes terminen de hacer, por ejemplo, el cambio de color, quiero decir, ¿no es cierto? Siempre fíjense en que estén terminando aquí en la esquina, porque siempre el tejido se va a ir yendo siempre así, hacia un lado, ¿no? Entonces ustedes den los puntos que sean necesarios para llegar siempre que se esté aquí en la mitad. Aquí como por ejemplo,
ya he hecho algunas vueltas con este color, entonces es como que ya está tendiendo para allá, ¿no? Es para que nos quede el cambio de color aquí en este lado y luego no se va a notar. Que si vuelta nos queda en la espalda se nota. Entonces yo voy a dar un puntito más para hacer mi nuevo inicio de vuelta, miren así, ¿no es cierto? Aquí ya sería el cambio de color. Entonces, perdón, este punto no lo voy a repetir para no terminarlo de hacer, para hacer el cambio de color. Lo voy a repetir. Entonces voy a hacer así, ¿no? Y me voy a quedar ahí. Y voy a cortar la hebra porque ya no la voy a utilizar. Porque ahora lo siguiente que yo voy a hacer ya son el color, el cambio de... Mire, estos de aquí, ¿no? Entonces vamos a utilizar aquí pues el color que ustedes quieran utilizar. Ahorita yo en vez de este color hueso voy a utilizar este verde que es más clarito. Entonces voy a enlazarme con este... Listo. Ahí nos quedan los dos puntos y metemos esas hebritas adentro. Uy, ya se me zafó. Déjenme, no importa, ya lo repito. Como ya está unido el color, no hay problema. Listo. Entonces aquí vamos a iniciar, ¿no? Entonces vamos la nueva vuelta a realizar lo siguiente, ya con el cambio de color. Vamos a hacer en blow, o sea, tomando solo la hebra de atrás, vamos a hacer, ahorita sí ya vamos a hacer puntos bajos de aquí, solo esta puntada se hace en la parte de aquí de la bufanda. Ahora sí vamos a empezar a hacer estos puntos bajos normales que siempre hacemos, pero ahora vamos a hacer aquí, ya tendríamos 32 puntos, ¿no? Vamos a hacer 32 puntos deslizados, pero miren, tomando solo la hebra de atrás, o sea, en blow. Traten de esta puntada siempre hacerla flojita cuando hacemos puntos deslizados. Miren, hacemos flojito y nos vamos tejiendo punto sobre punto estos 32 puntos deslizados, tomando solo la hebra de atrás. Listo, miren, ya terminé de hacer estos 32 puntos deslizados. Ahora la próxima vuelta que yo voy a hacer es tomando de igual forma la hebra de atrás, pero voy a hacer puntos bajos, ¿no? Ya no puntos deslizados. Pongo mi separador y me voy a ir tejiendo puntos sobre puntos estos 32 puntos bajos, pero tomando solo la hebra de atrás. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 32 puntos bajos. Ahora sí, en blow hice, ¿no? Ahora voy a hacer de nuevo 32 puntos, pero ahora voy a coger el punto completo, ya no en blow, sino cogiendo, miren, la cadenita completa y me voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 32 puntos bajos, cogiendo el punto completo. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y el último punto no lo termino de hacer porque voy a cambiar ya al siguiente color de la franja que quiero hacer, pero esta hebra no la voy a cortar, no la voy a cortar porque luego la voy a seguir utilizando para hacer la otra franjita. Entonces vamos a añadir el nuevo color que hemos escogido. Entonces vamos a añadir, como siempre añadimos, recuerden no cortar la hebra anterior, ¿no? Hacemos aquí los nuditos que siempre hacemos al momento de hacer el cambio de color de estambre, ¿no? Ya. Ahora sí, pues esta hebra la vamos a poner para atrás y esta de acá la voy a dejar a un lado, ¿no? Porque voy a tejer con el nuevo color. Ahora lo que yo voy a hacer es, vamos a hacer, tomando solo la cadena de atrás, nos vamos a ir tejiendo 32 puntos deslizados pero flojitos. Vamos a hacer punto sobre punto, 32 puntos deslizados tomando solo la cadena de atrás. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta de puntos deslizados. Ahora vamos a continuar con la siguiente vuelta. De igual forma tomando la cadena de atrás, pero ahora vamos a hacer puntos bajos, ya no deslizados. Y vamos a iniciar realizando un aumento de puntos bajos y vamos a poner el marcador. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Ya hice ahorita un aumento. Ahora voy a hacer 15 puntos bajos, un aumento y luego 15 puntos bajos. Recuerden, tomando solo la cadena de atrás. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí ya tendríamos 34 puntos, ¿cierto?
Ahora vamos a hacer una vuelta de 34 puntos, o sea, un punto en cada punto, pero ahora sí tomando el punto, miren, completo. Y nos vamos a ir tejiendo estos 34 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Esta última vuelta, este último punto, perdón, no lo termino de hacer porque va a ser el cambio de color que estaba utilizando esta franja anterior. Y no corto ninguna hebra, solo, miren, termino de hacer este punto y continúo tejiendo. Ahora voy a hacer la siguiente vuelta tomando la cadena de atrás y me voy a ir tejiendo 34 puntos deslizados. Recuerden esta vuelta hacerla flojito. Entonces 34 puntos deslizados tomando solo la cadenita de atrás. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora vamos a hacer, tomando la cadena de atrás de igual forma, nos vamos a ir tejiendo aquí un aumento primero de puntos bajos. Voy a poner el separador de vueltas, voy a hacer el aumento. Estoy haciendo ya ahora puntos bajos. Voy a hacer un aumento. Vamos a tejer esta fila solo tomando la cadena de atrás, ¿ya? Entonces vamos a hacer primerito un aumento. Y luego vamos a hacer 16 puntos bajos, un aumento y 16 puntos bajos. Recuerden, tomando la cadena de atrás. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora la siguiente vuelta que vamos a hacer son, hasta ahí tenemos ya 36 puntos. Ahora vamos a ir tejiendo, cogiendo el punto completo y nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos 36 puntos bajos, ¿no? Cogiendo el punto completo. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esta vuelta. El último punto no lo termino de hacer. Ahora sí voy a cortar esta hebra porque ya no voy a utilizar esta hebra. La corto y me voy a quedar simplemente con la anterior hebrita. Voy a terminar de hacer ese punto con este color y pues estas dos las voy a amarrar porque aquí ya vamos a terminar de hacer prácticamente el cuerpito. Ya nos faltaría solo un detallito y ya vamos. Ya, miren, aquí ya terminamos de hacer esta. Ahora nos vamos a ir acá a hacer la última franja en verde. Y lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a tejer en puntos deslizados, solo tomando la cadena de atrás. Miren, vamos a hacer 36 puntos deslizados, haciendo la puntada muy flojita, ¿no? Entonces nos vamos tomando solo la cadena de atrás, realizar 36 puntos deslizados. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta en puntos deslizados. Ahora sigo tomando la cadena de atrás de la nueva vuelta y ahora pero voy a hacer 36 puntos bajos, ¿no? Entonces un punto sobre punto, puntos bajos, ya no deslizados. Vamos a hacerlos pero tomando solo, miren, la cadenita de atrás. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. La siguiente vuelta vamos a hacer tomando el punto completo. Nos vamos a ir tejiendo punto bajo por sobre punto, o sea, estos 36 puntos bajos tomando el punto completito. Listo, miren, esta vuelta ya la terminé de hacer. El último punto no termino de hacer porque voy a hacer un cambio de color. Voy a cortar ya esta hebra porque no la voy a utilizar y voy a enlazar el mismo tono con el que hice la bufanda de la parte de arriba. Entonces me voy a enlazar con esta y voy a amarrar las dos colitas. Miren, así, de esta manera. Ahora sí, continuamos, ¿no? Vamos a esconder acá atrás. Y lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a tejer tomando la hebra, en cambio ahora de adelante, ya no la de atrás, la de adelante. Y nos vamos a ir tejiendo 36 puntos deslizados, miren. Pero tomando la cadena de adelante, o sea, en flow. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es, miren, vamos a hacer un punto bajo tomando la cadena de atrás. Vamos a hacer un punto bajo. Vamos a repetir este patrón de un punto bajo y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. ¿Cómo hacemos la disminución en blow? O sea, porque vamos a tejer solo la cadena de atrás. Entonces la disminución en blow es, tomo una hebra, así miren, no termino de hacer, tomo el siguiente punto,
Me quedan 3, cojo lazada y cierro. Aquí está hecha ya una disminución normal. Entonces voy a hacer, ya hice un punto y una disminución. Ahora voy a hacer otra vez un punto y una disminución. Miren. De nuevo, un punto y una disminución. Y este patrón lo voy a repetir hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Antes de iniciar la siguiente vuelta vamos a rellenar toda esta pieza. Listo, miren, ya le terminé de rellenar. No rellenen tampoco mucho, lo necesario nada más. Ahora sí, vamos a continuar con la siguiente vuelta. Vamos a bajar el marcador. Ahora sí vamos a hacer, cogiendo ahora sí el punto completito, miren, y vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Como ahora cogemos ya el punto completo, la disminución la hacemos invisible. Miren, tomamos así la cadena de adelante, tomamos la de adelante del otro punto, tomamos lazada, me quedan 2, tomo lazada y tejo. Esta es una disminución invisible. Voy a repetir, voy a hacer un punto bajo y una disminución invisible. Espérenme un ratito, se me cogió con el relleno. Entonces este patrón de un punto bajo y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí pues ya me quedarían simplemente 16 puntos, ¿no? Entonces aquí voy a dejar más o menos como unos, ¿qué serán? Unos 15 centímetros de hebra y voy a jalar así y la voy ahorita, voy a ensartar esta hebra con la aguja. Listo, miren, como ya ensarté la aguja, entonces aquí tengo 8. Aquí si les hace falta relleno, pues rellenen un poquito más. Listo, entonces aquí lo que yo voy a hacer es lo siguiente, miren. Aquí vamos a cerrar esto con un punto en un extremo, un punto en el otro extremo. Tenemos 16 puntos, entonces voy a coger 8 de aquí y 8 de acá para unir. Entonces voy a hacer lo siguiente, miren. Tomo la hebra interna, la cadenita interna, con la cadenita interna del otro punto. Miren. Luego igual manera, interna con interna. Así. Miren, y así me voy a ir cosiendo toda esta parte de aquí hasta llegar a cerrar toda la pieza. Tocaría acá. Entonces vamos a ir cosiendo así de esta manera. Y listo, miren, nos quedaría así, de esta manera, miren, ¿no? Ahora esta pieza que es la principal realmente, la más grande, pues la vamos a dejar a un lado y vamos a tejer las otras piecitas. Entonces, mire, vamos a utilizar el estambre donde hicimos la cabecita, el color, y vamos a hacer 10 cadenas. Vamos a hacer los bracitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos. En la segunda cadena, contando desde el ganchillo, porque la primera no se teje, vamos a hacer en esa misma cadena 6 puntos. En la misma cadena. Ya hice 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Ahora me voy a ir tejiendo puntos deslizados, un punto deslizado en cada cadenita. Miren, en total me deben salir 8 puntos deslizados, ¿no? Entonces me voy así tejiendo, miren, puntos deslizados sobre puntos deslizados. Así, miren, de esta manera. Así, miren. Entonces, si ustedes van a coser, dejen hebra larga. Yo no voy a coserle, siempre le pego, entonces no es necesario. Si van a pegar, hacen esto. Luego, miren, le pinchan aquí en el centro y le pasan hacia atrás la hebrita, la que acaban de cortar, nada más. Luego esto aquí le pegamos con silicona y nos queda así. Entonces vamos a hacer 2 bracitos igualitos. De este mismo patrón vamos a repetirlo. Miren, con este mismo color vamos a hacer la colita y vamos a hacer, es medio parecido a los bracitos. Vamos a hacer 11 cadenas. 1,
y 11. Vamos a hacer en la segunda cadena, contando desde el ganchillo, vamos a hacer 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos. Ahora nos vamos a ir tejiendo puntos bajos, o sea, un puntito en cada cadenita. En total nos debe salir, serían 9 puntos, ¿no? Entonces vamos a ir tejiendo así, puntos bajos hasta terminar. Miren, así. Realmente estos detalles son muy sencillos, ¿no? Entonces vamos a cortar, como les digo, si van a ustedes a coser, pues dejen hebra larga. Si van a pegar no es necesario y simplemente esta hebrita la pasan hacia atrás para luego ya hacer. Esta sería miren, la colita, ¿no? Vamos a dejarla ahí a un lado. Ahora vamos a hacer los piecitos, miren. Recuerdan que yo les dije que aquí, miren, es un tono de café, no es el mismo. Este es como caoba y este es más oscuro. El detalle que le van a hacer aquí las orejitas es el mismo color de aquí del piecito, la base. Entonces, el mismo color que le vayan a poner, vamos a iniciar para hacer las patitas, ¿ya? Entonces vamos, en mi caso voy a hacer este color café. Entonces yo voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos para hacer las patitas. Entonces vamos a hacer así. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar este anillo mágico. Ahora vamos a hacer 6 aumentos, o sea, un aumento en cada puntito, ¿no? Aquí es el primer puntito, entonces voy a hacer un aumento. Entonces en cada puntito voy a ir haciendo un aumento. Aquí voy 1, en total deben ser 6. 2, 3, 4, 5 y 6 por último, ¿no? Y ahí en total yo ya tengo 12 puntos, ¿no? Porque hice un aumento en cada punto. Ahora me voy a ir tejiendo una vueltita de estos 12 puntos bajos. Ya voy 2 y 12. Ahora vamos a hacer 6 disminuciones. Vamos. 1, 6. Entonces aquí voy a dejar unos 10 centímetros nada más de hebra. Miren, voy a cerrar bien el anillo mágico con esta colita. Esta colita de aquí la voy a meter, déjenme que mi pinza se me enredó. La voy a meter aquí adentro, no la colita larga, sino la pequeña del anillo mágico que jalé. La voy a meter y voy a poner un poquitito de relleno también aquí en esta parte. Entonces miren, aquí voy a poner solo un poquito de relleno. Aquí en esta parte de aquí. Creo que se me fue mucho. Déjenme sacarle un poco. Está mucho relleno. Miren, esto yo suelo utilizar también como relleno. Esto es cuando yo hago el cabello y se le cepilla con ese cepillo que tiene las cerdas metálicas y te queda siempre esa pelucita, miren. Yo también esto reutilizo y lo hago como relleno. También lo pueden hacer. Entonces miren, ahora vamos a ensartar la aguja. Listo, miren, y ahora lo siguiente que vamos a hacer es un cierre, nada más. Un cierre, vamos a ir como siempre cerramos. Vamos a ir cogiendo hebrita por hebrita. Entonces vamos son 6 hebritas que debemos coger. 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a cerrar fuerte el anillo. Damos una puntada aquí, salimos hacia el otro extremo. Y simplemente esto vamos a cortar. Y nos queda, miren, como una bolita, ¿no? Entonces cortamos esta parte de aquí. Ahora sí vamos a coger el color de la cabecita. Vamos a coger este color.
Listo, miren, aquí es donde cerramos el anillo mágico. En la mitacita nos vamos a introducir y nos vamos a salir a un ladito. Vamos a coger el estambre que hicimos la cabecita, el color, y vamos a ir por aquí, vamos a enganchar así. Miren, así. ¿Ya? Entonces aquí vamos a levantar en total 10, aquí sí nos tocaría levantar 16 cadenas. 1, 12 y 16 cadenas. Ahora lo siguiente que vamos a realizar son puntos deslizados. Vamos a hacer un punto deslizado en cada cadenita y vamos a ir bajando así puntos deslizados hasta llegar al final. Listo, miren, ya terminé de hacer los puntos deslizados. Miren, estamos así. Luego, miren, aquí es donde nos introducimos, ¿no? Bajamos a la siguiente filita, cogemos así y vamos a hacer puntos bajos. Miren, hago un punto bajo, me meto aquí y salgo al lado. Vamos, 2 puntos bajos. Miren, me meto aquí y salgo al lado. Vamos, 3 puntos bajos. Miren, me meto aquí, salgo al lado, 4 puntos bajos y sigo alrededor. Miren, aquí sería 5 puntos bajos. Vamos así alrededor. Acá sería 6 puntos bajos. Miren, 7 puntos bajos. Miren, me salió en total 7 y donde inicié, miren que es aquí el primer punto bajo que hice. Voy a engancharme y hacer un punto deslizado. Hago el punto deslizado y luego voy a cortar la hebra. Miren, así, ¿no? Vamos a hacer, mejor dicho, 2 nuditos. Vamos a hacerle 2 nuditos aquí, 1 y 2 nuditos. Esto vamos a hacerle mejor, 2 nuditos, y luego estas 2 hebritas las vamos a sacar acá. Yo aquí me pincho el crochet, salgo por donde están estas hebras, las cojo las 2 hebras y las saco hacia acá abajo. Miren, ¿no? Sacamos, jalamos bien. Miren que ya se desapareció de acá arriba y esto vamos a cortar, ¿ya? Y eso sería todo. Miren, en la piernita nos quedaría así. Entonces vamos a hacer 2 de estas igualitas. Listo, miren, aquí ya vamos a hacer ahora la bufanda. Vamos a utilizar el mismo tono de aquí, el que utilizaron ustedes, y vamos a realizar aquí 10 cadenitas. 1 y 10, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer son 9 puntos, medios puntos altos. Cojo lazada, introduzco en la cadena, me quedan 3, cojo lazada y tejo las 3. Estos son medios puntos altos. Entonces me voy a ir tejiendo así de esta manera. En total, si son 10 cadenas, me deben salir 9 medios puntos altos, porque la primera cadenita no se teje, ¿no? Entonces tomen muy en cuenta eso. Entonces aquí miren, voy tejiendo de esta manera estos 9 medios puntos altos. Esta ya es la última pieza. Listo, ahora voy a levantar de nuevo 10 cadenas, 1 y 10, y voy a hacer lo mismo que hice acá, 9 medios puntos altos. Miren, justo hice 9 puntos, medios puntos altos. Entonces aquí me voy aquí a la mitad, me voy a introducir aquí en este huequito de aquí y voy a hacer un punto deslizado, y aquí en el final otro punto deslizado. Si voy a coser dejo hebra larga, yo voy a pegar, pues no es necesario. Voy a cortar, jalo, la voy a pasar de hacia atrás, miren, así, la hebrita hacia atrás. Voy aquí a hacer un nudito, así, nada más, y eso sería todo. Voy a cortar aquí también estas hebritas porque le voy a pegar luego con silicona. Ya. Y así, miren, de esta manera nos quedaría, ¿no?, nuestra bufandita. Entonces el mismo proceso vamos a hacer con estas piecitas que dejamos la cola. Si es que ustedes solo van a pegar para perder, miren,
le ponen un poquito al lado revés de lo que van a hacer y simplemente le pegan, ¿no? Miren así, yo le pegué aquí con silicona y estos excedentes simplemente le corto y como esto va pegado no se va a notar. Entonces esto le vamos a pegar y así mismo hacen con los bracitos, le vamos a pegar en la parte, miren, esta es la parte de delante, la parte de atrás, desde la mitad de esta franjita así hacia arriba le podemos poner así como de ladito, ¿no? La colita. Vamos a coser o a pegar esto. Y así miren, nos quedaría ya la colita pegada hacia atrás. Ahora vamos con los bracitos que hicimos el mismo procedimiento. Entonces el uno lo vamos a pegar, miren, justo aquí, diagonal, justo donde termina y empieza la bufanda. Entonces va así, aquí el un bracito y obviamente el otro bracito hacia acá. Miren, así quedarían los bracitos, ¿no? Entonces las piernitas, pues yo le pegué así, miren, juntitas, ¿no? Del centro, todo el centro de esta base, que sería aquí, ¿no? Entonces va una piernita así, aquí, y la otra al ladito. Y listo, miren, aquí ya estarían las piernitas, ¿no? Listas. Ahora sí vamos a colocar los ojos. Los ojos los vamos a poner, miren, vamos a pegar así. Primero vamos a buscar el centro y vamos a colocarlos de esta manera a los ojitos pegados, ¿no? Con una filita, la dejamos una filita libre afuera. En el centro, pegados, unidos los ojos y con una filita de separación. Listo, miren, así ya nos queda pegado los ojos. Ahora lo que vamos a hacer es los bigotitos del gatito. Vamos a saltar hilo de bordar color negro. Vamos a meternos por cualquier otro lado y vamos a salir en esta partecita, miren, de acá. Les indico, voy a pinchar primero y de ahí sí. Miren, en la misma fila donde inicia los ojos con un punto de separación me voy 2 puntos así horizontal, 1 y 2 y me pincho y me voy a subir en la fila de arriba. Miren, igual hago 2 puntos y voy a salir donde inicié y ahora este bigotito lo hago así, diagonal, y lo mismo voy a hacer en el otro lado. Miren, y me quedarían así los bigotes. Aquí voy a hacer lo mismo, 2 puntos, voy a subir 2 puntos, regreso al inicio, el último bigote lo hago diagonal. Ahora me voy a pinchar en el centro de este espacio de los ojos, aquí, no espacio de los ojos, sino que, porque no tiene espacio, aquí justo en la mitad, donde inicia la bufanda, y me voy a pinchar aquí una fila, no, me voy a subir una fila, y luego me salgo al ladito, así, una puntadita al ladito, miren, así, para hacerla esta horizontal. Entonces me pincho igual al ladito, salgo por atrás, por cualquier lado para poder rematar y me queda así, miren, así. Sería una T más o menos hecho, ¿no? Una rayita así y una así. Y voy a rematar este estambre. Miren, ahora voy a ensartar estambre de color café, el mismo estambre que utilizaron para las patitas, ¿ya? Entonces vamos a hacer el detalle de aquí de las orejitas. Entonces vamos a introducir por cualquier otro punto y vamos a salir aquí en la parte superior de la orejita, aquí. Miren, ya les voy a indicar dónde, ¿ya? Miren, este es el anillo mágico, no sé si lo pueden ver, ¿no? Entonces me bajo, aquí es el anillo mágico, miren, aquí abajito del anillo mágico. Aquí está el anillo mágico de donde inicié la oreja. Me bajo aquí en el centro de la oreja. Entonces voy a bajar 1 y 2 filas a este extremo y me salgo al otro extremo, más o menos, o sea, no tiene que ser exacto, ¿no? Pero más o menos ustedes lo que van a hacer es como un triangulito. Ahora otra vez me voy al centro, me salgo al ladito de donde la puntada que hice aquí, como que al ladito,
Así, miren, sin jalar mucho para que no se les frunza la oreja, ¿ya? Ustedes ahí le van a ir así. Si se les aplasta con la aguja, nada más le levantan así y ya está. Me voy otra vez al centro. Salgo otra vez al ladito. Miren, así. Miren. Entonces aquí me voy otra vez al centro. Y salgo al ladito de la otra puntada. Así. Hago lo mismo. Me voy otra vez al centro. Salgo al ladito de la otra puntada. Miren, vamos a ir acomodando. Como les digo, si se aplasta, solamente con la aguja así le acomoda. Me voy de nuevo al centro y salgo en la mitad de todo esto. En total estoy dando 3 puntadas de este lado, 3 de este lado y una en el centro. Y luego me pincho aquí y hago lo mismo acá. Me salgo en la parte de la orejita. En la parte de acá arriba. Miren, así. Acomodo la orejita y ya me queda así. Y lo mismo voy a hacer en esta otra orejita. Y bueno, miren, así ya nos queda. Como les digo, estas puntadas no es que deben ser perfectas. Simplemente así como que den ese detalle, ¿no? Vamos a poner un poquito de rubor a nuestra figura. Miren aquí en la parte de aquí abajito. Aquícito. Vamos a ponerle un poquito así de rubor en estas mejillitas, ¿no? O si quieren darles unas puntaditas ahí rosadas, pues también lo pueden hacer. Miren, entonces aquí ya nos queda bastante colorido. Y listo, miren, aquí ya simplemente nos faltaría colocar es la cadenita del llaverito. Yo lo hago así de esta manera. Son las herramientas que tengo. Miren, aquí este triangulito lo suelo abrir así. Si ustedes tienen otra técnica, pues lo pueden hacer tranquilamente. Entonces saco aquí el triangulito. Pues aquí justo en la mitad le voy a meter así. Aquí cojo como que me agarro, miren, un puntito, ¿no? Entonces luego aquí vuelvo y pongo esta cadenita y simplemente con las pinzas voy a unir de nuevo esto de aquí. Así le voy a unir lo que le separé del triangulito. Miren, así. Simplemente. Entonces esta parte de la unión siempre yo le meto dentro del tejido el triangulito, le giro para que esto quede adentro. Miren, y ya nos queda así, ¿no? Así nos quedaría, miren, este gatito, ¿no? Como les dije, pueden jugar con los colores que ustedes quieran. Miren, estos realmente son pedidos que tengo que hacer algunos. Entonces quería aprovechar para indicarles cómo hacerlo, ¿no? Son muy sencillos, realmente les sirve mucho para el Día del Amor y la Amistad. Estos son gatitos y esta es la gatita. Simplemente si van a hacer la gatita, como les dije, solo le hacen estas 2 puntadas como pestañitas. Y eso sería todo, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado este tutorial. No olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los nuevos proyectos que vamos a subir en este 2026. Así que compartan este video, ayúdenos a crecer. Y bueno, les agradezco mucho por ver este video y nos vemos en un próximo video. Cuídense muchísimo. Bye bye.